Dos formas totalmente opuestas de entender la política y el Estado se han enfrentado durante semanas en el departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra. Las calles de su capital han sufrido paros, bloqueos, enfrentamientos callejeros, actos de vandalismo, represión policial y episodios de violencia que dejaron varios muertos y heridos. Una ley sobre la elaboración del nuevo censo nacional ha puesto fin al pulso de hierro que han mantenido durante 36 días la región más grande y rica del país, gobernada por la derecha ultraconservadora, y el ejecutivo izquierdista que dirige Luis Arce. El censo concluirá en marzo de 2024, sus resultados preliminares se conocerán semanas más tarde y se tendrán en cuenta a todos los efectos de cara a las elecciones de 2025. Pero no todo es política en este conflicto. Lo que ha ocurrido tiene mucho que ver con la economía, con la historia y con la etnografía de Bolivia, y ha puesto al descubierto peligrosas fisuras en la unidad del Estado. La República de Bolivia nació en 1825 y se llamó así en honor al libertador Simón Bolívar. Esta joven nación latinoamericana contaba con todo lo necesario para prosperar como Estado. Se extendía sobre más de 2 millones de kilómetros cuadrados desde la selva amazónica hasta el mar Pacífico y albergaba ricos yacimientos de plata, fértiles llanuras y una ancha salida al mar. Pero esta riqueza, conocida y codiciada por muchos, resultó ser una maldición. En poco más de un siglo de existencia, Bolivia libró varias guerras con los países vecinos, que se comieron literalmente más de la mitad de su territorio inicial. Perdió algo más de 1.265.000 kilómetros cuadrados de extensión, y aunque los más glotones fueron Brasil, con casi 500.000 de kilómetros cuadrados, Perú y Paraguay, la pérdida más dolorosa llegó tras la guerra con Chile, que le privó para siempre de su única salida al mar. Esta herida sigue abierta y envenena las relaciones con Santiago. Así pues, tenemos un país amputado por la codicia de sus vecinos, privado de salida al mar y dividido en regiones que son muy diferentes entre sí geográfica, política y socialmente. En el este se sitúa la región de los llanos, una tierra de fértiles llanuras y bajas mesetas cubierta por extensas selvas de tipo amazónico y grandes lagos, que limita por un lado con los Andes y por el otro con el río Paraguay. Sus 3 departamentos abarcan casi el 60% del territorio boliviano. Entre ellos destaca el de Santa Cruz. Es el más grande, el más poblado y además es el motor económico del país. En el centro-sur, encajada entre el altiplano y los llanos, se encuentra la región subandina. También tiene 3 departamentos y representa alrededor del 17% del territorio nacional. Es una zona eminentemente agrícola que alberga grandes yacimientos de gas. Y en el oeste se encuentra la región andina, también conocida como el Altiplano. Gran parte de sus 3 departamentos, que aglutinan el 28% del territorio boliviano, se encuentra a más de 3.000 metros de altitud. Históricamente, la minería fue el motor económico de la región, destacando las minas de plata del Potosí, lo que explica que la mayor parte de la población viviera en el altiplano. En la actualidad sigue teniendo grandes riquezas explotadas y por explotar, como los yacimientos de litio en el Salar de Uyuni. La división étnica se solapa con la geográfica en Bolivia, que, tal y como recoge su constitución, es un Estado plurinacional. Más de la mitad de los bolivianos se consideran mestizos y junto con los blancos viven principalmente en las ciudades. La importancia política de los pueblos indígenas, tradicionalmente marginados, es cada vez mayor. Según el censo de 2012, representan algo más del 40% de la población. Hay 37 grupos étnicos reconocidos oficialmente, pero casi 9 de cada 10 pertenecen a 2 pueblos del altiplano, los quechuas y los aymaras. Se asientan en las regiones andinas y subandinas, siendo muy minoritarios en los llanos, donde destacan los guaraníes. A la escasa presencia de quechuas y aymaras en los llanos, se suma una mayor proporción de población blanca y un mayor mestizaje que en otras zonas del país. Esta particularidad hace que muchos de los choques políticos con el gobierno central
adquieran o sean contemplados como choques con tintes racistas. Por último, el modelo económico también es causa de controversia. Bolivia giró bruscamente hacia la izquierda con la ascensión al poder del movimiento al socialismo en el año 2006. Bajo la batuta del indígena aymara Evo Morales, el Estado realizó una serie de expropiaciones de grandes empresas extranjeras y endureció los acuerdos de explotación de recursos mineros y energéticos de otras. A nivel de la calle, estos cambios políticos se tradujeron en una notable reducción de la pobreza. Sin embargo, la filosofía que reina en Santa Cruz de la Sierra es muy distinta. Esta región labró su fortuna en los campos de la política neoliberal que dominó en el país desde los años 80 del siglo pasado. Hay una poderosa oligarquía dueña de grandes latifundios que se niega a comulgar con lo que considera que son las ruedas de molino del socialismo masista, al que acusa de querer convertir a Bolivia en una nueva Venezuela. No es la primera vez en la historia que Santa Cruz y los llanos alzan la voz contra la paz. Y estos enfrentamientos no suelen acabar bien. En 1887 hubo un levantamiento federal que fue sofocado a sangre y fuego. También fueron apaciguados otros estallidos revolucionarios. Ahora, la semilla separatista ha echado raíces en las redes sociales, donde algunos reclaman que Santa Cruz es una nación inconclusa. Su viabilidad es más que dudosa, pero alimenta el sueño independentista en la región más rica de un país que encabeza junto a Venezuela la lista de los más pobres de América del Sur.